Buenas tardes, hermano. Un jueves más estamos aquí para tener nuestro culto de oración. Seguimos, evidentemente, y dadas las circunstancias y cómo están aconteciendo las cosas y el devenir que está teniendo pues esta pandemia, seguimos haciéndolo, no nos queda otro remedio que hacerlo desde las casas o vemos que lo más prudente es seguir haciéndolo de esta manera. Así que con toda reverencia y también solicitud, pues nos juntando entre comillas, cada uno desde su casa o desde donde el internet le pueda venir bien. Nos juntamos como iglesia para escuchar un tiempo su palabra y también para orar juntos, como digo, en la distancia, pero orar por unos mismos motivos, más o menos en el mismo tiempo, como un pueblo que se siente unido, aunque no podamos juntarnos físicamente por ahora los jueves. Así que de esa manera vamos a tener nuestro culto una vez más y vamos a tener una oración para permitirme que oremos para poner este tiempo también en las manos de nuestro Señor. Y Señor, te damos gracias en esta tarde por permitir una vez más que podamos abrir tu libro y aprender de él, Señor, en este caso a través de la vida y los acontecimientos narrados sobre Jacob. Señor, y te pedimos que tu palabra sea expuesta con claridad y nuestros corazones también estén dispuestos Señor, a escucharla. Gracias por permitir que podamos pasar este juntos. Nos acordamos de los que por enfermedad a lo mejor no pueden. Nos acordamos también por los amigos o familiares que puedan también estar afectados en estos días por la epidemia. Señor, síguelos tú cuidando y ayudando y te pedimos por una solución lo antes posible. Señor, sabemos que está en tu mano. Señor, tú has dispuesto esta situación y sabemos que cuando tú lo desees, también lo quitarás. Así que te rogamos que sea pronto, Señor. Bendice este tiempo y sé tú también glorificado en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, recordáis que nuestro tema de los jueves durante mucho tiempo es que Cristo es supremo. Cristo es supremo sobre todas las cosas, lo hemos visto con distintos personajes del Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, y ahora estamos precisamente con otro personaje conocido del Antiguo Testamento, Jacob, en el libro de Génesis también. Jacob. Hemos visto que Cristo es supremo a través de la vida o utilizando el ejemplo de Jacob. Vimos ya un día, primer día que empezamos a hablar de este hombre que Dios bendice a través de Cristo. Si os acordáis, Jacob pues fue bendecido por aquel hombre con el cual estuvo luchando toda una noche. Vimos también que Cristo es supremo porque nuestra vida depende de Cristo. Dios escogió a Jacob como primogénito y cuidó toda su vida, toda esa vida de Jacob. ¿Por qué? Porque le había había prometido que iba a ser el primogénito y cuidó toda esa vida, todo su plan. Tiene que cumplirse como el plan de salvación se cumple en Cristo, en la cruz, por eso Cristo es supremo. Y en Él o de Él depende nuestra vida. Vimos también el último día que Cristo es supremo porque, como hemos dicho anteriormente, en Cristo se cumplen también todas las promesas de Dios. Y vimos el último día bueno, no quiero decir de forma extraña, pero que Esaú en este caso, el hermano de Jacob, el que nació primero del vientre de su madre Rebeca, él menospreció las promesas de Dios al vender su primogenitura a Jacob. Cristo supremo porque en él se cumplen las promesas de Dios y debemos de confiar en las promesas de Dios, debemos confiar también en Cristo. Esaú menospreció esas promesas de Dios en cuanto a lo que era la primogenitura. Y hoy vamos a ver otra cosa. Hoy vamos a seguir viendo evidentemente que Cristo es supremo. En este caso vamos a ver que Cristo es el ejemplo supremo de confianza en Dios. Cristo es el ejemplo supremo
de confianza en Dios. Nadie ha confiado en Dios como Cristo. Y por ello, si de verdad confiamos completamente en Dios, si aprendemos eso, a confiar completamente en Dios como Cristo confiaba en el Padre, nosotros podemos decir, debemos de decir, y debemos de vivir con una frase, que aunque no está en la Biblia, pero podemos hacerla nuestra, y es que el fin no justifica los medios. El fin no justifica los medios. Vamos a leer en Génesis 27 los versículos del 1 al 29, una lectura un poco larga, pero un texto muy conocido en el cual cuando Isaac va a bendecir a su hijo Esaú, Rebeca junto con Jacob urden un plan para suplantar a su hermano Esaú y que Jacob sea bendecido por David. Y en ese texto vamos a ver tres cosas. Vamos a ver que Isaac no respetó la promesa de Dios. Vamos a ver que Jacob no confió en la providencia de Dios, en la soberanía de Dios, en la voluntad de Dios. Y vamos a ver también que Jacob sufrió las consecuencias de su desconfianza en Dios. Esas tres cosas. Acompáñame a Génesis. Génesis capítulo 27. Y vamos a leer allí, como digo, los primeros 29 versículos donde se nos relata esta suplantación de Jacob a su hermano Esaú. Génesis 27:1 dice que aconteció que siendo ya viejo Isaac y sus ojos demasiado débiles para ver, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él le respondió, heme aquí. Y dijo Isaac, mira, yo soy viejo y no sé el día de mi muerte. Ahora pues te ruego, toma tu equipo, tu aljaba y tu arco, sal al campo y tráeme caza. Y prepararé un buen guisado como a mí, y prepárame, un buen guisado como a mí me gusta, y tráemelo para que yo coma, y que mi alma te bendiga antes que yo muera. Rebeca, versículo 5, estaba escuchando cuando Isaac hablaba a su hijo Esaú, y cuando Esaú fue al campo a cazar una pieza para traer a casa, Rebeca habló a su hijo Jacob, diciendo, he aquí oí a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú, diciéndole, tráeme caza y prepárame un buen guisado, para que coma y te bendiga en presencia del Señor, antes de mi muerte. Ahora pues, hijo mío, obedéceme en lo que te mando. Ve ahora al rebaño y tráeme de allí 2 de los mejores cabritos de las cabras, y yo prepararé con ellos un buen guisado para tu padre como a él le gusta. Entonces se lo llevará a tu padre, que comerá, para que te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a su madre Rebeca, he aquí Esaú mi hermano es hombre velludo y yo soy lampiño. Quizá mi padre me palpe, y entonces seré para él un engañador, y traeré sobre mí una maldición y no una bendición. Pero su madre le respondió, caiga sobre mí tu maldición, hijo mío, solamente obedéceme y ve y tráemelo. Y él fue, los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo un buen guisado como a su padre le gustaba. Entonces Rebeca tomó las mejores vestiduras de Esaú, su hijo mayor, que tenía ella en la casa, y vistió a Jacob su hijo menor. Le puso las pieles de los cabritos sobre las manos y sobre la parte lampiña del cuerpo, y puso el guisado y el pan que había hecho en manos de su hijo Jacob. Entonces él fue a su padre y dijo, Padre mío. Y éste respondió, aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, soy Esaú, tu primogénito. He hecho lo que me dijiste. Levántate, te ruego, siéntate y come de mi caza para que me bendiga. E Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la has encontrado tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque el Señor tu Dios hizo que así me acaeciera. Isaac entonces dijo a Jacob, te ruego que te acerques para palparte, hijo mío, a ver si en verdad eres o no mi hijo Esaú. Y Jacob se acercó a Isaac su padre y lo palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y no lo reconoció porque sus manos eran velludas como las de su hermano Esaú,
y lo bendijo. Y le preguntó: ¿Eres en verdad mi hijo Esaú? Y él respondió: Yo soy. Entonces dijo: Sírveme y comeré de la caza de mi hijo para que yo te bendiga. Y le sirvió y comió, le trajo también vino y bebió. Y su padre Isaac le dijo: Te ruego que te acerques y me beses, hijo mío. Y él se acercó y lo besó, y al notar el olor de sus vestidos lo bendijo, diciendo: He aquí el olor de mi hijo, es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Dios te dé, pues, del rocío del cielo y de la grosura de la tierra, y abundancia de grano y de mosto. Sírvante pueblo, y póstrense ante ti naciones. Sé Señor de tu hermano, e inclínese ante ti los ojos de tu madre. Malditos los que te maldigan, y benditos los que te bendigan. Y aquí la bendición de Isaac, en este caso, a Jacob. Como digo, encontramos tres cosas en este pasaje que hemos encontrado, este pasaje que nos va a enseñar que el fin no justifica los medios y que Cristo es el ejemplo supremo de confianza en Dios. Lo primero que vemos es que Isaac no respetó la promesa de Dios. Acordaros lo que Dios le dijo a Rebeca sobre el futuro que tenía preparado para su hijo en el capítulo 25, el versículo 23, cuando Rebeca concibió y los niños estaban en su vientre, los fetos estaban en su vientre, luchando entre ellos y Rebeca lo pasaba mal. Fue a consultar al Señor y el Señor le dijo, Génesis 25, 23, el Señor le dijo: Dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos se dividirán desde tu entraña. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Había una promesa de parte de Dios para su hijo, que Isaac conocía porque había sido hecha a Rebeca. Esaú había vendido también su primogenitura a Jacob. ¿Os acordáis? Lo vimos el día anterior, la vendió por un plato de lentejas en el capítulo 25, los versículos del 27 al 34. No lo vamos a leer ahora. Y fijaros también, a pesar de que Esaú había tomado mujeres, había tomado como esposas, unas esposas que fueron de amargura de espíritu para Isaac, y Rebeca, versículo 26, capítulo 26, perdón, versículo 34 y 35, dice allí que cuando Esaú tenía 40 años, se casó con Judith, hija de Beeri hitita, y con Basemat, hija de Elón hitita. Fijaros, versículo 35, y ellas hicieron la vida insoportable para Isaac y Rebeca, fueron de amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. Esaú vendió su primogenitura, Esaú se casó con mujeres que no debía, que amargaron la vida, por así decirlo, a Rebeca y a Isaac. Dios había hecho una promesa a Rebeca que Isaac conocía sobre lo que iba a pasar con su hijo. Pues a pesar de todo esto que Dios le estaba mostrando, ¿qué pasa? Isaac, vemos en este capítulo 27, que ignora la voluntad de Dios y que estaba dispuesto a bendecir al hijo mayor, a Esaú. Sí, es cierto, por derecho humano, por tradición de los hombres, le pertenecía esa bendición. Era la costumbre de los hombres, él tenía que recibir esa bendición, Esaú. Pero el plan de Dios era otro. Lo hemos visto en el capítulo 25. Se lo había dicho a Rebeca, el Señor. El plan de Dios era otro. Y el plan de Dios, hermanos, siempre, siempre se cumple. Queramos o no queramos. Y hermanos, por desgracia, hay veces como le pasó aquí a Jacob, a Isaac, hay veces que no respetamos la voluntad de Dios. Vamos por nuestra cuenta. Dios quiere algo, pero nosotros hacemos lo que queremos. Hace tiempo lo hablaba con una persona. Se quería casar con una persona que no era hija o hijo de Dios, no voy a decir. Y yo le decía, ¿cómo puedes hacer eso? Sí, pero bueno, es lo que yo siento, sí, pero no es lo que Dios quiere.
eso no te va a ser de bendición. Nunca, porque no es lo que Dios quiere. Hermanos, tenemos que ser, eso es un simple ejemplo de cómo hacemos las cosas según nosotros entendemos y no obedecemos muchas veces la voluntad de Dios. Tenemos que ser obedientes, tenemos que ser sumisos, tenemos que ser humildes delante del Señor y tenemos que ser íntegros con lo que la palabra dice, porque los planes de Dios se van a cumplir, y será mejor que vivamos y que actuemos según esos planes de Dios, que primero los conozcamos a través de su palabra y que luego los cumplamos o los respetemos, no que hagamos, como se suele decir, la guerra por nuestra cuenta. Así que Isaac no respetó la promesa de Dios. Dios quería a Jacob como primogénito, quería la bendición sobre Jacob. Dios tenía un plan, pero Isaac quería bendecir a Esaú porque cazaba, porque le caía, bueno, a lo mejor le caía mejor. Pero es que vemos también en este versículo que hemos leído que Jacob, bueno, y su madre Rebeca tampoco, pero Jacob no confió en la providencia de Dios, no confió en que Dios iba a hacer las cosas, no confió en que Dios iba a hacer que pasasen las cosas para que ocurriese lo que tenía que ocurrir. Y parece un trabalengua, pero esa es la providencia de Dios. Dios hace las cosas como Él quiere, a su manera y cuando Él quiere, para que ocurra lo que tiene que ocurrir. ¿No entendéis? Si la dicho de forma teórica o de forma, como se diría en una clase de teología, la providencia de Dios es la actividad continua, muchas veces invisible, pero esa actividad continua de Dios en todas las cosas que pasan en el universo, que prevé las necesidades de cada persona, de cada ser, y que prepara las cosas para que ocurran según los propósitos eternos de Dios. Esa es la providencia de Dios. En definitiva, Dios hace, sea como sea, que las cosas que Él dice que tienen que ocurrir, ocurran. Y Él ya se buscará la manera. Entenderme o dejarme que lo diga así tan simple, no tan teórico. Y es que, hermanos, Dios tiene los recursos para hacer cumplir sus propósitos. Dios tenía los recursos para hacer cumplir las promesas que había hecho a Isaac y que había hecho a Abraham y a todo el pueblo. Por tanto, no era necesaria la mentira, no era necesaria la artimaña, no era necesaria la suplantación que Jacob hace para alcanzar las promesas de Dios. ¿Qué pasa? Por lo que decíamos al principio, el fin no justifica los medios. Hermanos, tenemos que confiar en esa providencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso, Dios es soberano, Dios es, la sabiduría de Dios es inmensa, por lo cual Él va a hacer todo para que se cumpla su voluntad, aun cuando a nosotros nos parezca imposible. Bueno, las cosas se están torciendo, esto no va a llegar a ser así. Bueno, Dios ha prometido que va a ocurrir. Israel sale de Egipto, se encuentra en el mar muerto, el mar delante, el mar rojo, perdón, me he equivocado de mar, se encuentra en el mar rojo delante. ¿Y ahora qué hacemos? Buah, lo que hizo el Señor, lo que nunca se ha visto, partió el mar en dos, secó el mar para que el pueblo pasase. Es decir, Dios va a hacer lo que sea con todo su poder para que se cumpla su voluntad, aunque a nosotros nos parezca imposible. Por tanto, hermanos, no podemos dejar de confiar. No podemos dejar de confiar en nuestro Dios. Porque si dejamos de confiar en nuestro Dios, fijaros, haremos lo que hicieron Jacob y Rebeca. Tomaremos decisiones para que ocurran las cosas. Y algunas veces esas decisiones, como en este caso que hemos leído, serán pecaminosas. Mentiremos. Tendremos que hacer cosas
que no son honrosas, por así decirlo. Hermano, el fin no justifica los medios. Y el fin, aunque Jacob y Rebeca querían la bendición que Dios había prometido, no dejaron que Dios lo hiciese a su manera. Utilizaron la mentira para conseguir esa bendición. El fin no justifica los medios. ¿Y qué pasó? Bueno, tercera cosa que aprendemos. Jacob sufrió las consecuencias de esa desconfianza en Dios. Sufrió las consecuencias. Fijaros que Isaac le hace una pregunta completamente legítima. En el versículo 20, a Jacob, Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la ha encontrado tan pronto, hijo mío? Con respecto a esa caza que Isaac le había dicho a Esaú, que fuese, ve y caza un par de animales, me hace un guiso. Y cazar en aquel tiempo, y ahora también, implicaba salir al campo, buscar los animales, cazarlos, eso implicaba un tiempo. Jacob leemos que fue al corral y cogió 2 cabritos de forma rápida. ¿Cómo que has tardado tan poco? El Señor, a través de Isaac, le estaba ofreciendo la oportunidad a Jacob de confesar, de detener, por así decirlo, el engaño. Haber dicho, bueno, Señor, es que, bueno, la he cogido del corral, es que soy Jacob, no soy Esaú. Pero en lugar de ello, Jacob, con una facilidad terrible, con una tranquilidad, bueno, que asusta, sabiendo que necesitaba engañar a su padre Isaac, pues atribuyó el éxito de la caza ¿a quién? A la providencia de Dios. No ha sido Dios el que ha provisto la caza. De momento ha sido muy rápida. Cuando no necesitaba mentir para la primogenitura, porque él incluso ya había comprado esa primogenitura de forma legítima, sí, con un plato de alubias rojas, de lentejas, pero se la había comprado a su hermano de forma legítima. Y es que fijaros, el problema de la mentira. El problema de la mentira siempre suele ser el mismo. Como se dice normalmente, se va haciendo una bola cada vez más grande, como una bola de nieve. Una mentira tiene que sostener a otra mentira. Y Jacob empezó mintiendo y tuvo que entretejer, por así decirlo, una maraña de mentiras para sostenerla. Versículos del 21 al 24. Isaac entonces dijo a Jacob, te ruego que te acerques para palparte, hijo mío, a ver si en verdad era o no mi hijo Esaú. Jacob se acercó a Isaac su padre, él lo palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Se había puesto las pieles de esos cabritos encima para que tocase sus manos y fuesen velludas como la de su hermano. Dice que no lo reconoció, versículo 23, porque sus manos eran velludas como las de su hermano Esaú, y lo bendijo. Y 24 le preguntó, ¿eres en verdad mi hijo Esaú? Y él respondió, yo soy. Sigue mintiendo. Y luego se acerca para darle un beso y lo huele con las ropas de Esaú. Y el padre, pues al olerlo, estaba casi ciego, pues sigue siendo engañado. Y hermano, aunque al final Jacob recibió aquel día la bendición de Isaac, una bendición que tenía que recibir porque Dios lo había prometido, no necesitaba todo esta parafernalia, todo este engaño, toda esta mano del hombre para conseguir lo que Dios había prometido. Este engaño, fijaros, este engaño de de Jacob, fue causa de graves consecuencias, como decimos, para Jacob. Si seguimos leyendo los siguientes capítulos de Génesis, no lo vamos a hacer ahora, pero podéis leerlo luego
tranquilamente para ver que no engaño. Fijaros, Jacob nunca volvió a ver a su madre Rebeca después de aquello. Su hermano Esaú se enojó tanto, evidentemente, que prometió matarlo. No volvió a ver a su madre. Su hermano quería matarlo. Luego Labán, su tío, lo engañó a su vez cuando fue a buscar esposa. Su vida familiar estuvo llena de conflictos. Y Jacob estuvo exiliado durante años y alejado de su familia. Jacob, simplemente por la promesa de Dios, Génesis 25-23, iba a recibir la primogenitura. Sin embargo, utilizó el engaño para conseguirlo, utilizó las armas de los hombres para conseguirlo. No tenía necesidad de tramar este engaño con su madre como hicieron contra su padre y su hermano. Y es que, queridos hermanos, ¿qué aprendemos de todo esto? ¿Qué debemos de aprender de todo esto? Bueno, las promesas de Dios dependen del poder y dependen de la voluntad de Dios. No dependen de nuestras artimañas, no dependen de nuestras fuerzas, no dependen de nuestra sabiduría, no dependen de lo que nosotros podamos hacer. Y Cristo es el ejemplo supremo de esa confianza completa en el plan de Dios. Fijaros, Cristo no vino a este mundo a hacer su voluntad, es decir, la voluntad propia, sino que vino a hacer la voluntad del Padre. Pero es que fijaros, no solo vino a hacer la voluntad del Padre, o no vino a hacer su voluntad, sino que tampoco vino a hacerla como Él quisiera, sino que lo hizo en completa dependencia, haciendo como Dios quería. Hizo lo que Dios quería y lo hizo como Dios quería. Porque Cristo mantuvo, ¿cómo lo hizo? Pues manteniendo una vida de oración en continua dependencia del Padre. Eso lo vemos en el Evangelio. La vida de oración y conocer a nuestro Dios nos mantiene a nosotros también en dependencia de la voluntad, del poder y de la dirección del Señor. Igual que hacía Cristo, nuestro ejemplo. Mirad, por injusto que parezca, que Esaú tomara la bendición que no le pertenecía en aquel momento, al principio del capítulo 27. Esto no justificaba las mentiras repetidas de Jacob para conseguir la bendición que Dios le había prometido. Es que Dios iba a fallar. Es que Dios se iba a equivocar. No. Recordemos cómo Abraham confió en el poder de Dios hasta el último momento, hasta cuando estaba con el cuchillo, con la mano alzada delante del propio Isaac. Sin embargo, la fe de Jacob no fue la misma de su abuelo Abraham. El Dios de Abraham y el Dios de Jacob era el mismo. Y se puede confiar de la misma manera en uno y en otro. Pero Jacob no confió como su abuelo Abraham. Hermanos, aprendemos de Jacob que es mejor obedecer a Dios y es mejor dejar que sea Dios el que actúe a su manera, según su providencia, según su soberana voluntad. Nosotros no podemos arreglar nada de lo que Dios vaya a hacer o haga. Es decir, nosotros solo podemos hacer una cosa y es estropear la perfecta obra de Dios si la tocamos. Hermano, el fin, en este caso, no justifica los medios. Y en Cristo, con esto terminamos, hermanos, tenemos el ejemplo supremo de confianza en Dios. Cristo obedeció al Padre. Lo obedeció hasta la muerte. Todos lo sabéis, hasta la muerte en la cruz. Confiando en que, como había prometido, al tercer día iba a resucitar en gloria. Y así fue. Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, pero resucitó al tercer día como Dios
había establecido, por lo cual nosotros sabemos que también resucitaremos con Él, si creemos con fe en ese sacrificio del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos un Dios en el cual podemos confiar. Tenemos un Maestro Jesucristo, el cual es nuestro ejemplo supremo para confiar en el Dios soberano y todopoderoso. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde. Señor, te damos gracias una vez más por tu preciosa palabra y cómo podemos aprender de ella cosas prácticas para nuestra vida, Señor. Gracias porque en el texto que hemos leído aprendemos, Señor, que debemos de confiar en ti en toda situación, Señor. Que aunque parezca que las cosas se tuercen, aunque parezca que las cosas suceden no como nosotros esperamos, incluso no como creemos que tú has establecido, Señor, tú estás detrás de todas las cosas. Y no hace falta que nosotros utilicemos, Señor, armas de hombre, sabiduría extraña, humana, mentira, Señor, para que se cumpla tu voluntad. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que creó la tierra en 6 días y al 7º descansó, el que le dice a los vientos hacia dónde tienen que ir, el que mueve las olas del mar, el que le pone nombre a cada estrella en el universo. Señor, ayúdanos, enséñanos a confiar plenamente en ti. Señor, y a no utilizar nuestra mentira, no utilizar nuestro conocimiento, sino confiar en ti, confiar en tus promesas en cada situación. Señor, tú eres fiel. Tú has sido toda la eternidad fiel. Y confiamos en que vas a seguir siendo fiel. Gracias, Señor, por la confianza que pones en nosotros y afírmala cada día. Afirma nuestra fe en ti cada día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.